Una baja de un 7% acumula el precio del cobre en lo que va del año. El ministro de Hacienda advirtió ya que los ingresos fiscales por esta materia prima serían cercanos a cero este 2016. En su reunión mensual de política monetaria, además, el Banco Central indicó que la inflación subyacente sigue cercana al 5% anual. Vamos a conversar sobre estos datos, lo que ha pasado también con el dólar, cómo repercute esto a nivel doméstico, a nivel ciudadano. Nos encontramos con el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gonzalo, bueno, hay varios datos que nos llevan a plantear esta entrevista y que llaman también a cierta preocupación respecto a lo que pueda ocurrir este 2016. En términos generales y de perspectiva, ¿cómo se proyecta este 2016 y cómo podría impactar ese desempeño económico en la ciudadanía? A ver, en primer lugar tenemos la situación del precio del cobre. Hay que recordar que el presupuesto que hizo el gobierno lo hizo con una estimación de $2,5 y hoy en día ha bajado la barrera psicológica de los $2. Sí. Está cotizándose a 198 centavos. Y eso tiene una repercusión porque cada centavo que baja la cotización en el cobre repercute en cerca de $40 millones. Entonces, ¿Por cada centavo? Por cada centavo. Por lo tanto, eso significa que luego, en términos de recaudación, se tiene menos recursos y por lo tanto ahí el gobierno, claro, nos dice que se podrán hacer menos, habrán menos holgura. Claro, menor gasto disponible. Menor gasto. ¿Qué es lo que nos tiene que llevar a reflexionar esta situación? Es decir, la alta dependencia que tiene un país como Chile, que a nivel internacional es conocido como el país que tiene el mayor número de tratados de libre comercio. Chile depende absolutamente hoy en día de lo que pase con China. Entonces, cuando China empieza a enfriarse, a crecer menos, eso de inmediato impacta acá y trae como impacto que, ¿no es cierto?, los ministros de Estado adviertan que se van a reducir las holguras. Sí. Entonces ahí la reflexión tiene que ser hasta qué punto vamos a seguir con esa misma matriz o estrategia de desarrollo. Porque una reflexión de fondo, digamos, y no de corto plazo. Claro, es decir, ¿por qué no avanzar hacia una estrategia de moderna industrialización, por ejemplo, donde se genere también el valor agregado acá y no seamos un país mono primario exportador, que es lo que hoy en día nos caracteriza? Pero ese debate no está hoy día en... Ese debate, lamentablemente, en la esfera política, no está en la esfera política y, en cierto sentido, intencionalmente no está en la esfera política porque quienes se han beneficiado de esta suerte de estrategia de desarrollo han sido ciertos grupos económicos que han logrado capitalizar recursos rápidos. Pensemos en lo que pasó con el cobre hace poco. Teníamos que las empresas que estaban en el cobre tenían rentabilidades sobre el patrimonio sobre el 100% algunas de ellas. Que eso es un negocio que en ninguna otra parte del mundo uno lo puede observar. Ahora, desde el punto de vista del gasto, Gonzalo, tú mencionabas que esto probablemente va a significar menos recursos para el gobierno este año, para el fisco, y eso significa más déficit. En el fondo, ¿eso implicaría necesariamente un recorte en el gasto o hay otras posibilidades como para seguir financiando lo que ya está comprometido, hermano? Va a depender de cuál es la estrategia que adopte el gobierno, pero existen alternativas. Por ejemplo, Chile tiene dentro de todo, Chile sigue teniendo una posición de honor, si lo queremos decir, en términos de lo que pasa en la región, en términos de lo que pasa a nivel mundial, y por lo tanto las tasas de interés, por ejemplo, para adquirir créditos y endeudarse son posibles. Y yo creo que si es que se equivocaron en el supuesto del precio del cobre, ese debería ser el camino y no sacrificar, ¿no es cierto?, las reformas que se están planteando. Sí, en eso estaba pensando, en la posibilidad de que quizás algunos de los proyectos comprometidos para este año o para los siguientes pudieran estar en riesgo. No sé, pienso en la gratuidad de la educación superior, en avanzar, por ejemplo, en una reforma a la ley de ISAPRES, quizás, que también era uno de los compromisos. ¿Está la posibilidad de que eso se frene, digamos, ante este menor escenario, a este escenario negativo? Yo creo que el gran riesgo de esta situación es lo que se está generando también en la ciudadanía. Hace poco salió una información de que Chile es el segundo país después de Grecia en cuanto a los niveles de pesimismo. Entonces, este tipo de noticias también va afectando, ¿no es cierto?, en la percepción del ciudadano común y corriente. Grecia es un país que está pasando una situación bastante compleja, no así el caso de Chile, pero igual tenemos una situación de alto pesimismo. Entonces, esa situación también la observan la gente que está haciendo la política y sirve también para morigerar o disminuir lo que son los procesos de transformación. Y en ese sentido, por ejemplo, la reforma laboral
con este tipo de noticias también dentro de todo se pone en riesgo, porque claro, se empieza, ¿no es cierto?, a diluir más de lo que ya había sido en un principio. Y eso es muy complejo en un país donde la mitad de los trabajadores ganan menos de 305.000 pesos líquidos, según información oficial del INE. Sí. El 70% gana menos de 450.000 pesos líquidos. Entonces, tenemos que tratar de mirar con cuidado, con cautela estas noticias y no generar esta especie de profecías autocumplidas, sí, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí, empezar a hablar de que la economía va mal y eso también utilizarlo como justificativo para no avanzar en la reforma laboral, por ejemplo. Exactamente. Gonzalo, un tema que de alguna manera has logrado zafar entre todo este escenario negativo es el tema del empleo. Durante el 2015 el gobierno celebraba las cifras porque se había mantenido relativamente controlado. ¿Se pueden mantener esas proyecciones para 2016? Y otra pregunta en paralelo. Cuando estamos hablando de estos datos de empleo, estamos hablando de qué tipo de empleo también, porque una cosa es mantener la cifra, pero otra tiene que ver con la calidad del trabajo. Bueno, contémosle a las personas de que la encuesta que mide el empleo es una encuesta que sigue estándares mundiales para poder hacerlas comparables. Pero la pregunta para que una persona sea un trabajador ocupado es si usted trabajó una hora en la semana anterior a la cual le hicieron la encuesta y recibió un dinero en especie a cambio. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de ser ocupado en Chile es bastante alta. Sí. El problema, ¿no es cierto? Basta un pitutito por ahí. Basta un pitutito para tener un empleo. Hablamos que hoy en día la tasa de desempleo está en 6,1%. Y las proyecciones, si bien puede subir, seguramente no va a superar el 7% en lo que es el año. Entonces, que igual es considerada una tasa baja. Sí. El problema está en el tema de la calidad. Y ahí ya hablábamos del tema salarial, solo un 20% percibe más de 600.000 pesos en un país que tiene un costo de vida que en algunos casos se parece a algunos países europeos, sí. Y que por lo tanto la población tiene que estar altamente endeudada. Y las condiciones laborales se precarizan. Entonces tenemos esto que se llama el subempleo. ¿Qué significa el subempleo? Personas que trabajan pocas horas a la semana, pero que les gustaría trabajar más y están disponibles para ello. Pero no hay espacio para eso. Un supermercado que ofrece solamente trabajo peak time, que significa 20 horas, el fin de semana. Y yo no te ofrezco en la semana, pero sí el fin de semana. Esa persona tiene toda la semana de desempleado. Claro. Entonces, cuando uno ajusta la tasa de desempleo, es lo que hace Estados Unidos, lo que hace Canadá, por ejemplo, tú ajustas por ese componente y por otros más que se puede hablar, sube. Y estamos hablando cerca de un 10,7%, que sería una tasa quizás más real, que complementa la oficial. Sí, y que nos permite un análisis un poco más detallado y más profundo. Gonzalo, una última pregunta para ir cerrando esta idea, y que tiene que ver también con el tema del empleo. También hay preocupación por el tema de la inflación. Está en un 4,4%, cerró en eso el 2015, por sobre lo que se plantea como meta el Banco Central. ¿Qué va a pasar con el ingreso de los chilenos durante este 2016, considerando el dato de inflación, considerando el precio del dólar, que también está disparado, y considerando también lo que tú hablabas, esta cifra de desempleo y de remuneraciones, por ende, que parece también tener a los chilenos en situación, a la mayoría de los chilenos en situaciones precarias? Sí, tenemos una situación de tipo de cambio que presiona al alza la inflación, sube los precios. Sí. Cuando sube el tipo de cambio, todos los bienes importados, que la mayoría de lo que está en un supermercado, por ejemplo, sube los precios. Y eso, ante una situación de bajos salarios, es muy complejo. Ya lo vimos en la negociación del sector público, que negociaron hace pocas semanas atrás, el reajuste, y en términos reales significó un aumento prácticamente un 0,1%. Es decir, se mantiene el poder adquisitivo, pero nada más que eso. Y entonces ahí también tenemos una situación con la inflación, que muchas veces, por ejemplo, las negociaciones colectivas lo que logran es ajustar por inflación, pero muchos trabajadores, su canasta de alimentos o su canasta básica estaba vinculado a elementos que suben mucho más el precio. Por ejemplo, los bienes de primera necesidad. Y ahí tenemos que la inflación puede llegar al 7, 7,5, incluso 8%. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que está pasando? Es que los chilenos, con estos niveles de inflación, se empiezan a empobrecer, los trabajadores chilenos. En la práctica, claro. En la práctica. Entonces, tú vas al supermercado y en vez de tener el carro con 5 elementos, vas a tener el carro con 3 elementos. Te permite la plata comprar menos bienes. Claro, en términos reales. En términos reales, sí. Bien, pero Gonzalo, ojalá que vaya mejorando la cosa nomás este año para ver si ese escenario negativo del que hablábamos al comienzo puede cambiar un poco. Muchas gracias por haber venido hoy día. Gracias a ustedes por la invitación.